en estos planes de igualdad el derecho de desconexión está tratándose de una manera muy relevante, ¿no? Hasta ahora es cierto que estaba ahí, los representantes de los trabajadores no estaban prestándole toda la atención, pero ahora en este contexto de planes de igualdad sí es cierto que son puntos que nos lo están considerando. Y entonces, bueno, pues en el derecho a la desconexión, pues se está tratando ahora en los planes de igualdad. Y bueno, al hilo de esto, lo que os queríamos decir es que hemos visto un análisis que ha hecho Eurofund, viendo las distintas prácticas que están realizando las empresas en Europa, y nos ha parecido interesante que, pues, referirlo, porque bueno, por si os sirve a la hora de llevar la negociación. En segundo lugar, queríamos también hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Es un tema que recurrentemente hemos venido aquí tratando en las sesiones de laboral al día. Y bueno, pues hacer mención de que en relación ya tenemos una regulación específica de la inteligencia artificial y particularmente referida a las relaciones laborales. La ley 12/21, por la cual lo que se denomina la ley Rider, pues sí estableció una modificación del artículo 64 que sí establece ese derecho a que tienen los representantes de los trabajadores a recibir la información sobre los algoritmos y todos los parámetros que nutren esos algoritmos, ¿no? Entendemos que esto va a ser un elemento importante en las negociaciones con los representantes de los trabajadores y en las consultas que tengamos con ellos, porque van a ser en todas las empresas, pues hay esa información algorítmica y seguro que los representantes de los trabajadores van a empezar a solicitarnos información, de manera que entendemos que es un tema que va a ser importante en los próximos meses. Otro tema que hemos visto mucho en prensa durante estos últimos meses es la jornada laboral de 4 días, ¿no? Incluso también desde el gobierno se está hablando de que es el futuro, de que hay que tender hacia ese lado, ¿no? Hemos visto ejemplos en la prensa que si Desigual había implantado esa jornada de 4 días, telefónica. Bueno, aquí la pregunta que nos hacíamos, oye, ¿cómo implantar esa jornada de 4 días? ¿No? Porque lo que hemos estado viendo es, se aprueba en Desigual por la representación de los trabajadores esa jornada de 4 días. Bueno, pues una cosa es el titular que vemos en prensa y otra cosa es cómo esto se ajusta a la legalidad, ¿no? Porque tenemos que recordar que al final reducir la jornada a 4 días lo que significa es pasar de un contrato a tiempo completo a un contrato a tiempo parcial. Y el contrato a tiempo parcial tiene que ser aceptado voluntariamente por el trabajador, de manera que tenemos grandes dudas de esos acuerdos alcanzados con la representación de los trabajadores si se puede imponer, ¿no? De manera que, bueno, es un debate que tenemos, es un debate que está ahí y bueno, seguramente en los próximos meses pues nos podemos encontrar representación de los trabajadores que empiece a sacar este tema de la jornada laboral de los 4 días. A ver, ¿qué me ha pasado? ¿Está bien? Yo creo que no. Es que, perdonad porque estamos teniendo un... Aquí, ahora es que no lo estaba viendo, perdonadme, es que no lo veía la pantalla, con pantalla completa y no sabía si estaba. La LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones, en nuestra anterior sesión de laboral al día ya os anticipábamos que se había aprobado un incremento en las sanciones, un incremento del 20%. Bueno, pues estas sanciones ya han entrado en vigor. Entró en vigor el 1 de octubre, de manera que desde ahora ya estas infracciones que nos pueden poner la Inspección de Trabajo tienen este incremento. Y también es importante que a partir del año que viene, desde el 1 de enero del 22, ya también va a empezar a entrar en vigor la imposición automática de sanciones. Estamos hablando antes de inteligencia artificial, del uso del algoritmo. Bueno, pues también ha llegado la inspección de trabajo y en aquellas cuestiones en las que no sea necesaria una inspección, una verificación por parte de la inspección y que simplemente se pueda conseguir a través de una verificación de datos, de cruce de datos, ya la inspección de trabajo va a tener esa capacidad automática de imponernos las sanciones.
Otro tema que lo hemos estado viendo mucho en prensa, a raíz de, bueno, de todo el proceso de vacunación, cada vez más la progresiva reincorporación de los trabajadores tras este periodo de teletrabajo COVID, la posibilidad de ese pasaporte de vacunación para acceder al trabajo, ¿no? Hemos recibido muchas consultas de clientes que han visto la prensa, oye, que en Italia se ha aprobado que para que los trabajadores puedan volver y en un entorno seguro se les puede exigir ese pasaporte COVID, ese ver que están vacunados. Oye, ¿aquí puedo hacer lo mismo? Pues aquí la respuesta es no, y mucha de la culpa la tienen aquí nuestros señores de protección de datos a la derecha, porque entienden que ese es un dato personal, un dato sensible que atenta contra la privacidad del trabajador y no se puede hacer. De manera que toda cuestión, ¿le puedo preguntar al trabajador si está vacunado? No podemos preguntárselo. ¿Puedo exigirle? No, no podemos hacer nada. ¿Cómo puedo hacer una vuelta al trabajo seguro? Bueno, pues con vuestros servicios de prevención serán los que tendrán que determinar cómo es un ambiente, un entorno seguro. Distancias de seguridad, mascarillas, bueno, todo lo que hemos venido viendo, ¿no? Pero no vamos a poder decir, oye, yo me voy a asegurar la seguridad porque a todo el mundo he dicho que está vacunado. Eso no lo vamos a poder hacer. Bueno, el gran clásico de esta tendencia, de lo que venimos hablando desde que empezamos con estas sesiones casi de laboral al día, ¿no? La reforma laboral tan esperada, tan inminente, que ya va a caer, es cuestión de horas. Bueno, pues seguimos todavía en la cuestión de horas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado viendo con los últimos borradores que hemos estado viendo en el diálogo social? Bueno, pues los aspectos que ahora parece como son más relevantes a la hora de las modificaciones, darle una vuelta a los contratos formativos, buscando un mayor incremento de la retribución a estos contratos formativos, limitación a la contratación temporal, se quiere afectar mucho a la contratación temporal, limitándola. La contratación temporal, los contratos temporales van luego a tener un papel importante en nuestro repaso de jurisprudencia, pero que la línea de esa reforma laboral parece que claramente va a limitar y se está estableciendo a un 15% máximo de la temporalidad en una empresa. Habrá ver cómo se regula eso, si finalmente se lleva a cabo, cómo se van a computar esos umbrales, pero la línea parece que va clara. Incluso en algún momento se habló, no sé si como globo sonda o como una realidad, se habló para desincentivar claramente esa contratación temporal fraudulenta, pues que no fuese una cuestión de la consecuencia de la improcedencia, sino que llegasen a ser nulos esos contratos, lo cual sería un desincentivo enorme para las empresas. Hemos estado viendo que los borradores, en el último borrador precisamente, se trata el tema de los ERTES, ahora se les llama mecanismo de estabilidad en el empleo, y lo más importante es que, bueno, se establecen limitaciones temporales a estos ERTES, ¿no? Yo creo que el mensaje que se quiere mandar es decir, oye, los ERTES, pues de manera extraordinaria los estamos extendiendo muchísimo, pero esto es un coste de dinero extraordinario y que a futuro nadie piense que esto va a continuar y que esto puede ser, ¿no? O sea que se establece esa limitación. A ver si somos capaces de cuadrarlo ya. Parece ser que no se está viendo del todo bien. Vale. Bueno, vamos a ver si ahora ya lo tenemos. Perdonadme. Un punto que traemos, aquí hablamos de los salarios de los consejeros de las cotilleras, porque otro de los puntos calientes que estamos viendo en nuestro día a día con nuestras empresas es el tema del registro horario, ¿no? Estamos todos ahora de implantar el registro horario, cómo hacerlo correctamente. Bueno, pues en relación con este punto, pues hemos querido señalar, pues, esto que vimos el otro día, que la CNMV quiere obligar a comparar la evaluación de los sueldos de los consejeros con los empleados en un periodo de 5 años. Esto es una noticia que salen exclusivamente sobre cotizadas, pero todo lo que empieza de un lado no descartemos que pueda acabar evolucionando, ¿no? De manera que esto pues puede ser una tendencia que en el futuro nos encontremos de que lo que hoy tenemos un registro salarial pues puede acabar extendiéndose en esta línea, ¿no?
Y bueno, ya para acabar con estas pinceladas de actualidad, pues hacer una mención a a lo que nos ha venido marcando tanto durante estos meses de pandemia, que ha sido el teletrabajo y dos puntos en relación con el teletrabajo. En primer lugar, que bueno, desde el último laboral al día hasta ahora, pues se ha aprobado la ley. Cuando estuvimos hablando del teletrabajo era un real decreto, ahora tenemos ya la ley, la 10/21, pero la realidad es que básicamente la ley lo que ha hecho es convalidar casi su integridad el Real Decreto. Lo único que básicamente ha cambiado ha sido también las sanciones, que las ha actualizado para incrementarlas. Y queremos terminar este punto haciendo mención a una resolución de la Dirección General de Trabajo de 14 de mayo que valida el teletrabajo COVID mientras haya medidas de contención sanitaria, ¿no? Estábamos muchos clientes, oye, esto se acaba, no se acaba, cuando entiendo que el teletrabajo no es COVID y ya es un teletrabajo ordinario, y la importancia es muy clara, ¿no? Porque también luego lo vamos a ver en las sentencias. La diferencia que hay en teletrabajo COVID y no teletrabajo COVID es la compensación de gastos. En un teletrabajo ordinario es necesaria una compensación de gastos, en un teletrabajo COVID pues no hay esa compensación de gastos, y luego veremos, nos referiremos a una sentencia expresamente. Bueno, pues esta resolución de la DGT es importante porque no le está vinculando a ningún hecho concreto de finalización de estados de alarma o cualquier cuestión, ¿no? Dice, mientras haya medidas de contención sanitaria, de manera que creo que de momento se puede defender que mientras tengamos algún tipo de restricción y que haya algún tipo de limitación, pues ese teletrabajo COVID podemos seguir estableciendo. Bueno, y dicho lo anterior, habiendo hecho este repaso a la actualidad, pasamos ya a lo que es la crónica de jurisprudencia, con las sentencias más relevantes. Y bueno, pues para hacerlo más dinámico, pues como os he dicho, vamos a irlas comentando entre Isa y yo. Nos hemos repartido las que más nos gustaban a cada uno. O sea que, Isa, empiezas tú con esta primera de despido. Fenomenal. Bueno, en esta sentencia el Tribunal Supremo básicamente lo que viene a aclarar es qué es lo que sucede cuando se une o hay una acumulación de acciones entre un trabajador que ha solicitado la extinción de su contrato por un incumplimiento empresarial y posteriormente es despedido por la empresa. La cuestión de debate era si ese trabajador tenía derecho solo a la indemnización por despido o si, en la medida en la que la empresa le había impedido seguir trabajando, pero había despedido antes de que se resolviera su acción por rescisión del contrato, si tenía también derecho a esos salarios de tramitación. Pues bueno, el Tribunal Supremo ya se había pronunciado al respecto, aquí unifica doctrina, pero no la cambia, y básicamente viene a concluir que el trabajador tiene derecho tanto a la indemnización como a los salarios que se hayan devengado desde el momento en el que él solicitó la extinción de su contrato de trabajo hasta que se produce la resolución. La siguiente de despido es una sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio, y la hemos traído aquí porque la consideramos muy relevante, ¿no? Porque aquí el Tribunal Supremo, con las pruebas de la videovigilancia, hemos tenido un vaivén enorme de que si hoy estamos aquí, ahora me han acercado el micrófono, están haciendo todo lo posible para perder el hilo, a ver si lo soy capaz ya de recuperarlo. Las pruebas de videovigilancia pues han sido siempre muy dudosas, si se podían utilizar, no se podían utilizar. Bueno, pues en este caso el Tribunal Supremo ya parece que nos está dando la última palabra y que nos dice que las pruebas de vigilancia pueden admitirse en todo caso para justificar el despido del trabajador, conforme a la doctrina que estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que se llama el caso López Rivalda II, la sentencia dictada por la Gran Sala. Y aquí el Tribunal Supremo lo que nos dice es, oiga, usted va a poder utilizar esta prueba, aunque pueda entenderse que ha existido una violación a la protección de datos porque no ha habido una información expresa al trabajador, ¿no? Porque en sentencias anteriores se habían amparado, incluso el propio Tribunal Supremo había valorado si existía una infracción en la protección de datos y esa prueba no pudiera ser válida. Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo nos manda por lo menos hasta el día de hoy, nos manda un mensaje claro: esa prueba de videograbación va a ser utilizada sin perjuicio de, bueno, pues que en otros ámbitos, como la protección de datos, a lo mejor no se ha cumplido, ¿no? Por lo tanto, entendemos que es una sentencia muy importante para las empresas que, bueno, cuando se utiliza la videovigilancia, pues en casos de fraude o situaciones difíciles de probar un despido, bueno, pues nos da un poquito de luz sobre esa cuestión. Despido colectivo, Isa. Despido colectivo. Vale, la primera sentencia, muy reciente, del Tribunal Supremo,
estamos a vueltas con los despidos colectivos y los umbrales, ¿vale? Ahora, además, en este contexto en el que no es descartable que haya un número relevante de despidos colectivos, pues bueno, creemos que es importante tenerla en cuenta, ¿vale? Es un caso muy concreto en el cual hay una empresa que resuelve en un periodo muy limitado de tiempo, de un par de semanas, 25 contratos por no superación del periodo de prueba. Como sabéis, con carácter general, los contratos que se extinguen por no superación del periodo de prueba no se computan a efectos de los umbrales del despido colectivo, porque no cualifican como un despido como tal. Ahora bien, en este caso, el Tribunal Supremo analiza la cuestión a fondo y considera, y parece claro, que ha habido un abuso de derecho por parte de la compañía y que en el fondo ahí no existía una causa para extinguir estos contratos verdaderamente por una no superación del periodo de prueba, sino que a raíz de la situación COVID en la que nos encontrábamos, pues decidió resolver todos estos contratos. Al amparo de esa teoría de abuso del derecho por parte de la empresa, lo que considera es que estos extinciones contractuales sí debe calificarse como despidos, al menos a efectos de computar para los umbrales del despido colectivo. Por lo tanto, moraleja, con carácter general, no los computaremos. Ahora bien, si superamos o extinguimos muchos contratos de golpe por no superación del periodo de prueba, cabe la posibilidad de que los tribunales entren a valorar de fondo el porqué de esas extinciones. Esta es una de esas sentencias que claramente incrementa ese acervo de la inseguridad jurídica, ¿no? Es decir, ¿queremos inseguridad jurídica? Pues esta sentencia nos dice, porque no nos está diciendo, porque si nos dijese, se computan los periodos de prueba. Bueno, pues sabríamos lo que hay, cogeríamos nuestro Excel, calcularíamos y lo tendríamos. Pero tampoco nos dice, no computan los periodos de prueba. Lo dice, pues habrá que verlo en cada caso. De aquí nos ha dicho 25, pero 24 computan, 17, pues eso, inseguridad jurídica. Luego nos quejéis de nosotros, decís, es que nunca nos decís las cosas claras. Pues es lo que tenemos, ¿no? En la segunda sentencia del Tribunal Supremo va mucho en esta línea también de señores, bienvenidos a la inseguridad jurídica, señores, bienvenidos al cambio de criterio, ¿no? Los umbrales han sido un tema recurrente también en estas sesiones de Laboral al Día. Me acuerdo, Isa, que hicimos una específica, además la hiciste tú, esa de analizar todos los umbrales, y en ese momento, y creo que fue hace 2 o 3 años, 2 años y medio, sí. Y ahí estábamos relativamente tranquilos porque, oye, el Tribunal Supremo nos había dicho, oye, los 90 días hay que computarlos para atrás y simplemente habrá para adelante cuando haya casos de, oye, evidentemente fraude que usted ha cumplido, no cumple para atrás y de repente al día siguiente despide a todos a gente, ¿no? Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo nos cambia el criterio y nos dice, señores, ya no es para atrás, sino para adelante también. O sea, volvemos a lo que había sido la doctrina hace años de para adelante y para atrás, ¿no? De manera que ahora tenemos que sacar nuestro compás, irnos 90 días para atrás, 90 días para adelante, incluso en comentarios doctrinales sobre esta sentencia pone en duda de que si para atrás no solo son 90 días, sino que si ha habido despidos consecutivos durante todo el tiempo, hay que ir considerando periodos de 180 días, ¿no? De manera que... De caducidad de la acción del despido, que se vería en este caso. O sea, un señor que le han despedido hace 3 meses, pues que ya no, su acción de despido estaría caducada, puede ahora presentar una demanda contra imponiendo su despido por esta regla. Bueno, ahí aplicaría lo que en alguna sentencia habla del efecto Lázaro, ¿no? Del resucitar el despido muerto, ¿no? Al que ya se le ha pasado la caducidad. Esta sentencia, pues entendemos que es extraordinariamente relevante y en línea con lo que antes señalaba Isa, de decir, parece que se acercan tiempos en los que se van a proceder a despidos, los umbrales van a ser muy importantes, hay que computar, pues vamos a tener que preparar Excel, muchos cálculos, afinar muy mucho, porque el riesgo de que si estamos haciendo una reestructuración plural que afecta a bastante gente, pues tenemos un riesgo de caer en los umbrales importantes, ¿no? O sea que lo que aquí os queremos llamar la atención es que si siempre hemos querido ser muy cuidadosos con los umbrales, os llamamos la atención de que este es un tema crítico si tenéis que afrontar algún tipo de reestructuración en los próximos meses. Vale, la siguiente sería una sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de septiembre de 2021. Esta, a mi juicio, por lo menos trae algunas noticias algo mejores en algún punto. Vamos a ver, aquí básicamente lo que analiza la audiencia es una empresa en la que se ve la necesidad de hacer un despido colectivo tras haber implementado un ERTE. Es verdad que la audiencia considera que la empresa no ha acreditado que las causas sean diferentes,
porque la empresa básicamente se ciñe a decir que, bueno, que lo que conseguía, que lo consideraba inicialmente que era una cosa coyuntural para tramitar el ERTE, pues que ahora, visto la persistencia del tiempo, pues que considera que es estructural y por lo tanto tiene que hacer el despido colectivo. Es verdad que no parece, al menos en la sentencia, que se hiciera un esfuerzo especialmente en acreditar, oye, por qué esto era estructural, cómo había incidido en mayor medida o se había agravado la situación o que hubiese una causa diferente. Ahora bien, el punto positivo que yo veo en este sentido es que la audiencia analiza en detalle la cuestión y lo que viene a establecer es que ese despido ese despido colectivo que viene a continuación del ERTE, no debe ser considerado en ningún caso nulo, en el caso de que no se acrediten estas causas, sino que debe ser no ajustado a derecho. Es decir, que al final nos lleva a la improcedencia de los despidos. Esto, a la luz de las limitaciones que había habido a despedir por COVID, a la luz de todo lo que se alegaba también por parte de los tribunales de un fraude de ley, de un abuso de derecho por parte de las empresas que pudieran hacer un despido colectivo con posterioridad a un ERTE, pues bueno, sí es verdad que hay que tener mucho cuidado en cuanto a las causas, por lo menos a la hora de establecer que el despido colectivo sea procedente, pero vemos un punto de positivismo para las empresas en el sentido de que, bueno, que en esos casos no se enfrentarían a una nulidad del despido colectivo, sino más bien a una improcedencia del mismo. ¿Cómo estamos? Que estamos valorando como positivo, noticia buena, que el ERE sea improcedente, ¿no? Cuando decir muchos casos nos vamos a encontrar empresas en las que el ERTE se hizo para intentar solucionar, para intentar solventar la situación de, oye, pues no quiero afrontarlo, vamos a ver si esto tiene, pero realmente tengo una causa real, que en muchos casos ya lo traías de antes, que no pude hacer el ERE en ese momento porque empezó todo el tema COVID, y oye, vamos a ver si lo sacamos esto y vamos adelante, y que estamos ante causas reales, ¿no? Y nos estamos viendo decir, oye, el mensaje que Isa ha dicho, el positivo de no estamos en nulo, pero creo que aquí un punto importante es para aquellas empresas que vengan de un ERTE, el querer hacer un ERE con posterioridad va a ser complicado porque va a ser necesario desvincular muy claramente las causas que generaron ERTE de la que generó el ERE, y la realidad es que va a ser difícil porque al final todo está conectado, ¿no? De manera que vamos a darle el punto positivo de no hay nulidad, pero ese punto negativo de que la audiencia pues mantiene una doctrina, que es cierto que ya la había mantenido, se había mantenido antes, pero que no establece una mayor flexibilidad al entender que a lo mejor estos ERTES derivaban de una situación más excepcional, diferente. No, nos sigue aplicando la misma doctrina. Bueno, dejamos un poco de lado ya los despidos y hablamos de excedencia, ¿no? Y esta sentencia de 13 de julio del Tribunal Supremo la traemos porque es una pregunta muy habitual de nuestros clientes, ¿no? Esa excedencia, esa figura tan maldita y que tanto dolores de cabeza nos da, ese excedente voluntario que de repente nos dice que quiere volver, le decimos que no hay plaza, nos demanda por despido. ¿Qué hacemos con él? Porque claro, está en esa situación de ese limbo, luego no tiene derecho al desempleo porque no está de alta y nos genera muchísimos dolores de cabeza. Bueno, pues traemos aquí porque el Tribunal Supremo ya ha resuelto sobre esa situación del trabajador en situación de excedencia que me demanda, yo concilio con él, oye, sí, mira, estás despedido, te pago la inyección, pues el Tribunal Supremo dice que este señor está en una situación de alta, por lo tanto no debe tener ningún problema para obtener el desempleo, ¿no? Bueno, la decimos para que la tengáis ahí un poco de cabecera para estas situaciones de decir, oye, cuando esto, no, mira, aquí tú alega esto y esta es la situación. Facilitar también un poco en alguna medida esa posible acuerdo con estos trabajadores. Exactamente. No, es que no queda acuerdo, que luego no tengo desempleo. Pues mira, sí que tienes desempleo porque ya el Supremo ha dicho que una cosa es lo que diga el Supremo y luego lo que diga el Servicio de Empleo. Pero nosotros ya sí que podemos decirle, oye, mira, sí que vas a tener, no vas a tener ningún problema porque el Supremo ya ha dicho esto. Por lo menos a efectos dialécticos nos ayuda. Modificación sustancial. Hemos tenido que hacer un cribado muy importante porque ha habido un montón de sentencias de modificación sustancial y muchas de ellas muy relevantes, ¿no? Lo cual y muchas de ellas de la audiencia, lo cual nos permite testar la realidad de que este periodo de tiempo pues las empresas han estado haciendo ajustes y han estado tratando de a lo mejor de evitar medidas de flexibilidad más duras, de despidos, y que han estado intentando, ¿no? Y bueno, hemos seleccionado estas tres, pero ya os digo, nos ha resultado complicado porque había muchísimas. Vale, bueno, pues yo creo que todas ellas van un poco en la línea de lo que se había venido viendo antes. La primera de ellas es una sentencia del Supremo de julio del 21, en el cual una empresa, pues ante la coyuntura en la que se encuentra, pues lo que hace es suprimir
una participación de lotería que antes daba pues, a sus trabajadores en Navidad. Pues bien, aquí antes, en un primer momento, la empresa lo que ofrecía era una cena, en el año 2000 cambia esa cena de Navidad por una participación en lotería y un vale de descuento en sus productos, y este año pues lo que hace es suprimir esa participación en la lotería. Y lo justifica, pues, sin perjuicio que no considera que es una modificación sustancial, sí que lo justifica pues, en las causas económicas y la situación que tiene la compañía. Pues bueno, aún así el Tribunal Supremo considera que estamos ante una modificación sustancial y que, por lo tanto, esa supresión de esa participación en la lotería debería de haberse negociado con los representantes de los trabajadores. De nuevo vemos como cualquier cuestión que de alguna manera pueda tocar a salario o beneficios de los trabajadores, pues nuestros tribunales son muy propensos a considerar que estamos ante una modificación sustancial, ya que se trata de una condición muy relevante del trabajo. Y eso que no tocó la lotería, ¿no? Si llega a haberles tocado el año anterior, imaginaros lo que ya, modificación sustancial, ¿no? A lo mejor pueden decir derecho adquirido a que la lotería me toque cada año, ¿no? Ahora dejando un poco el chascarrillo. Esto sobre todo es importante porque al final si analizamos el concepto y la naturaleza de la modificación sustancial es algo que afecta a un elemento esencial de la relación laboral. Es la propia naturaleza de modificación sustancial y las sentencias iniciales del Tribunal Supremo en esa línea. Será modificación sustancial aquello que afecte a un elemento esencial. La cena de Navidad, estamos hablando de un elemento esencial de la relación laboral, el que me dé una participación de lotería. Pues hombre, uno tiene su duda. Hay gente que la cena de Navidad es importante, se lo pasa fenomenal, pero tengo mis dudas. Pero bueno, como ha dicho Isa, nos permite ver en qué línea estamos y que casi cualquier modificación, pues todo lo que nuestros tribunales lo van a considerar como modificación sustancial. Luego, en cambio, la siguiente es una sentencia de la Audiencia Nacional de julio de 2021, en la cual la empresa pues, lo que adopta es una medida de reorganización, digamos, y ante pues, la situación de vuelta al trabajo y demás, la situación COVID, lo que hace es establecer un sistema de lo que llaman hot desk, de tal manera que los trabajadores no tengan un puesto fijo en su centro de trabajo, sino que a través de una aplicación pues se les asigne, más bien soliciten y se les asigne un puesto de trabajo específico por cada semana. Pues bueno, en este caso también los sindicatos lo que impugnan es, oiga, esto altera, digamos, la normalidad ordinaria de la forma de prestar servicios de los trabajadores, puesto que al parecer la empresa también tenía varios edificios, entonces pues no siempre tenías que estar en el mismo edificio, casi siempre dentro de la misma localidad, y por lo tanto intentan argumentar que se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En este caso la audiencia considera que no es así, que esta facultad entra dentro del ius variandi del empresario, que es la facultad de organizar a su plantilla, puesto que no se llega a un traslado y no se lleva a modificar en ninguna otra condición que considere sustancial a efectos de la prestación de servicios, y por lo tanto considera que la medida adoptada unilateralmente por la empresa es perfectamente válida. En este caso, y en línea con lo que decíamos antes, pues siempre vemos que aquellas modificaciones de condiciones que no sean vinculadas a salario o beneficios, pues siempre tienen un pase algo mayor con nuestros tribunales. Y la última, también una sentencia muy reciente, la Audiencia Nacional de 15 de septiembre del 21, y en línea con temas que veníamos comentando también antes de, oye, retribución, pues en este caso una empresa modifica el sistema que tiene de gestión del desempeño. Básicamente, pues antes lo tenía muy amparado en criterios empresariales, y en este caso lo que hace es modificar y dar una mayor ponderación dentro de los diferentes parámetros que se miden a los parámetros de desempeño individual. Entonces, si bien el importe último de retribución variable que puede percibir el trabajador sigue siendo el mismo, la forma de calcularlo es diferente. Y en este caso, pues en línea también con lo que había venido estableciendo el Tribunal Supremo de la Audiencia en casos precedentes, la Audiencia Nacional considera que efectivamente esto es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, puesto que, de nuevo, afecta a salario, y aunque el importe final sea igual, pues la fórmula de cálculo es diferente. Y considera que habría que haberlo negociado con los representantes de los trabajadores. Avanzamos y ahora nos vamos a referir a una sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril, pero que no es laboral, es del ámbito penal. Y la queremos traer aquí porque está muy vinculado con nuestro día a día y bueno, os traemos otro fantasma más. Tenemos el fantasma de la protección de datos, pues ahora tenemos el fantasma de lo penal, ¿no? Esto es como el cuento de Navidad, los fantasmas que se me van viniendo, fiscal, protección de datos, y pues ahora tenemos el penal, el tercer fantasma, ¿no? Es una sentencia muy relevante y os la queremos traer para llamaros vuestra atención
En primer lugar, sobre la existencia de los protocolos que tenéis que tener en las empresas a la hora de monitorizar la actividad con el correo electrónico de los trabajadores. Pero es que, en segundo lugar, queremos llamar la atención sobre la aplicación de la teoría de la proporcionalidad a la hora de llevar a cabo esas revisiones, ¿no? Que no basta con que ya tenga una política, como tenían en este caso, donde al trabajador se le informaba que la utilización del correo era exclusivamente para cuestiones profesionales y que no podía particulares, porque en este caso, es decir, aunque había esa acción, la empresa entró en el correo como Pedro por su casa. Oye, esto es mío, ya te he dicho que no lo puedes utilizar, de manera que yo te voy a estar controlando. Bueno, pues, ¿cuál es el resultado de no seguir los parámetros de la proporcionalidad? ¿Cuál es el resultado de no asegurarse de que no estamos vulnerando la privacidad del trabajador? Pues un delito, y un delito nada más y nada menos que aquí en este caso se condenó a 1 año de prisión. De manera que cuando nos escucháis que somos extraordinariamente pesados con todo el tema de investigaciones, cuando queremos iniciar una investigación y que nosotros decimos, ojo, cuidaos, tranquilos, vamos a tomar muchas cautelas. Oye, pero qué exagerado soy, si yo ya tengo mi protocolo, que yo ya, esta gente sabe que no se ve, los trabajadores saben perfectamente que no se puede utilizar. Si yo le digo al informático que nos metamos y lo ve todo. Ojo, porque fijaros dónde podemos acabar. No ya solo que la prueba que obtengamos pueda ser nula y que nuestro despido sea nulo porque hemos vulnerado el derecho fundamental. No, es que al final podemos acabar nosotros imputados en una causa penal. Y os lo hemos querido traer aquí para no es cuentos, bueno, ya están los abogados contándome su mundo de los males, de tal. No, realidad para que la veáis y llamaros vuestra atención sobre este punto. Nos vais a matar hoy con todos los miedos que os estamos metiendo. Y sobre representantes, esta sentencia nos ha parecido muy, muy interesante desde la Audiencia Nacional del 21 de junio, porque también da respuesta a algo una consulta que nos hacéis muchos los clientes de, oye, yo no quiero que la comunicación la manejes los representantes de los trabajadores, yo quiero también manejar mi comunicación con los trabajadores. ¿Tengo yo el derecho a reunirme? ¿Puedo llamar a toda la plantilla? ¿Puedo hacer yo una asamblea? ¿Puedo decirlo, ¿no? Porque hay veces que entendemos como que ese derecho de comunicarse con la plantilla, de reunirse con la plantilla, es casi monopolio de los representantes de los trabajadores, ¿no? Que los representantes, oye, las comunicaciones con los representantes los hago yo. Bueno, pues aquí la audiencia valida, dice, oiga, no. Es decir, evidentemente lo que la empresa no puede hacer es coartar el derecho de la representación de los trabajadores, pero usted puede perfectamente convocar reuniones para explicarles lo que crea conveniente, ¿no? Por eso la hemos querido traer, porque es una consulta así recurrente. Oye, ¿yo puedo? Sí, claro que nos podemos reunir. Lo que no podemos es limitar el derecho de la RT a reunirse y a informar a los trabajadores. Salario, Isa. Salario, perfecto. Sentencia del También Tribunal Supremo. de la seguridad jurídica, También de ¿verdad? la seguridad jurídica, efectivamente, de 14 de septiembre de 2021. Y también una cuestión que siempre nos preguntáis mucho y que es bastante peliaguda, que es la naturaleza de los tickets restaurante, cuándo se pueden quitar, cuándo no. Ha habido mucho debate sobre si en el teletrabajo cabía suprimir estos tickets restaurante o no. Pues bien, en este caso, el Tribunal Supremo analiza los tickets restaurantes, y ya no solo los tickets restaurantes, sino una empresa en que estos se habían monetizado, en el sentido de que se había suprimido el ticket restaurante, porque se había llegado a un acuerdo con los trabajadores y se había optado por abonar un importe X a los trabajadores en metálico. Pues bien, aun en ese caso, el Tribunal Supremo, en nuestra opinión, contradiciéndose con lo que había dicho en algunas otras ocasiones, considera que estos tickets restaurante no tienen carácter salarial y que en todo caso van a tener un carácter indemnizatorio. Por lo tanto, considera que no se deben de tener en cuenta ni a efectos de la indemnización por despido, ni a efectos de variables, ni que es en este caso concreto, a efectos de calcular el complemento de la IT que abona una empresa. Es cierto que el Supremo hace un análisis un poco detallado de cuándo se conceden estos tickets restaurantes. Se viene a decir, oiga, pues al final le doy este importe monetario, pero solo en aquellos casos en que la jornada sea completa y que por lo tanto el trabajador tenga que comer en la oficina o en su casa, pero que sea una jornada que incluye hora de comida. Es incompatible con la percepción de dietas. O sea que sí que es verdad que hay unos determinados rasgos que parecen hacerlo una compensación por
por la comida que va a tener que desempeñar el trabajador. Pero bueno, discutido también con Daniel antes de esta sesión, decíamos, bueno, ya, pero es que en este caso, al haberlo monetizado, ese dinero el trabajador lo puede gastar en absolutamente lo que le dé la gana. Entonces está más cercano a lo que sería el salario, que es en qué destinas tu retribución, que a lo que sería una compensación por gastos. Pero, de nuevo, aquí en cambio el Tribunal Supremo, pues sí que aboga por no darle esa naturaleza salarial, sino más una naturaleza compensatoria o indemnizatoria. En el caso en concreto, sí que la empresa sigue una práctica, yo creo que con mucho sentido de Sí. decir, lo estoy incluyendo a efectos indemnizatorios, pero del Tribunal Supremo viene a decir, oiga, usted lo está dando esto porque quiere, porque esto es claramente extrasalarial y no debería, ¿no? Nos ha sorprendido mucho porque sobre todo la argumentación es muy contradictoria con lo que se había venido diciendo, con lo que es efectivamente la naturaleza extrasalarial, yo lo tengo que utilizar para esto. Que me den 9 euros, si me dan 9 euros en un ticket restaurant, bueno, a lo mejor los puedo utilizar el fin de semana con mi familia, pero es para comida, al final es sustento pero al final los 9 euros lo puedo utilizar para lo que quiera, ¿no? Pero bueno, ahí la tenemos y la podemos utilizar, nos puede servir de utilizar en el futuro. Tenemos un bloque de teletrabajo, ha habido mucha sentencia de la Audiencia Nacional y bueno, como es algo que tenemos de actualidad, pues hemos querido reflejar bastantes sentencias sobre teletrabajo, ¿no? La primera y más relevante, ¿no? Es decir, la Audiencia Nacional en esta sentencia del 4 de junio, pues sí que resuelve lo que intuíamos de lo que decía la ley, pero que hasta que no nos lo hizo un tribunal no lo tenemos claro, ¿no? Y aquí la audiencia dice, oiga, el teletrabajo COVID no genera una compensación de gastos, porque la ley diferencia claramente lo que es el teletrabajo COVID del ordinario, salvo que efectivamente se haya alcanzado un acuerdo individual o colectivo o lo establezca el convenio colectivo, ¿no? De manera que aquí la audiencia, es cierto que todavía el Supremo no ha resuelto porque es muy reciente, pero la audiencia, pues frente a eso que nos estamos encontrando también clientes, oye, que ya la gente, la RT me está diciendo, oye, que este teletrabajo COVID llevamos ya 1 año y medio, que ha sido, vamos camino de 2 años, y oye, aquí la compensación de gastos, pues esta sentencia nos da esa fuerza para decir, no, mira, no hay... Cuestiones que también han ido surgiendo, bueno, de decir, bueno, pues la compensación de gastos no, pero había otra serie de partidas salariales y extrasalariales que yo estaba percibiendo en mi día a día. Esto tengo derecho a percibirlo o no en la situación COVID. Y una era el plus de transporte, ¿no? Es decir, vale, yo no voy a trabajar, pero yo esto lo estaba percibiendo, tengo derecho a percibir mi plus de transporte. Bueno, pues aquí la Audiencia Nacional, pues en esa línea de esto es una partida extrasalarial, compensar los gastos que usted tiene para trasladarse. Si usted no se traslada, pues no tiene derecho, salvo que se hubiese pactado que los teletrabajadores también tienen derecho a ese plus. La audiencia ha seguido un criterio claro. Y luego una tercera, relacionado ya con ticket restaurant, compensación, que ha sido compensaciones de comida, que ha sido uno de los temas más candentes respecto del teletrabajo, de que si en teletrabajo se tenía derecho para tener ticket restaurants o no. Bueno, si aquí la verdad es que también hemos visto una evolución en la Audiencia Nacional, hemos ido viendo bastantes sentencias, particularmente en la anterior sesión del Laboral al Día, en la que se analizaba si había derecho o no a ese ticket restaurant. La Audiencia Nacional empezó con un criterio razonablemente claro de se debe mantener los ticket restaurants, sin embargo, ha ido un poco matizando su criterio y sentencias con los que ya no está más clara, ¿no? Y una de esas sentencias es esta muy reciente que señalamos aquí, de 22 de septiembre, en el que dice, oiga, los que estaban a jornada partida, que antes sí tenían derecho a tener ese ticket restaurant, pues ahora el teletrabajo no lo tiene porque la previsión del convenio era expresamente para trabajadores presenciales. En ningún caso era para teletrabajadores. Lo que se decía es decir, oiga, yo estoy a jornada partida, al final el espíritu de esa compensación era pues compensarme de los daños o sea, del gasto que tengo de comer. Yo tengo que seguir comiendo en mi casa. Bueno, pues la Audiencia Nacional, ya os digo, ha ido matizando ese criterio y aquí dice que como no hay una previsión expresa respecto a los teletrabajadores, pues no ha lugar, ¿no? Bueno, viendo cómo los propios órganos judiciales van matizando, yo creo que también a la luz de cuando se leen 2 veces la sentencia que han podido dictar, pues dice, oye, a lo mejor aquí no estuvimos del todo aceptados o viendo la respuesta, bueno, pues
ejemplos de cómo va analizando esta cuestión. Con mucho enganche también en las literalidades de los convenios, tanto la de Plus Transporte como Ticket Restaurante, además hace mucha alusión a expresamente qué dice el convenio y ahí intenta sacarle punta en un sentido. Tiempo de trabajo. Siguiente bloque, tiempo de trabajo. Vale, primera sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2021, sentencia que entendemos que es muy relevante, que viene siendo una consecuencia lógica de las que ya se han dictado en los meses previos y que resuelve una cuestión que ha dado muchos quebraderos de cabeza a empresas y también a la hora de establecer el registro horario, y es, oye, si los desplazamientos a los clientes deben ser considerados tiempo de trabajo o no. Ya venía siendo una tendencia que se empezara a considerar todo este tipo de desplazamiento como tiempo de trabajo. Ahora, en este caso, ya es clarísimo. O sea, en este caso, en un supuesto en el que lo que viene a decir el Tribunal Supremo es cuando esos desplazamientos al cliente, al inicio de la jornada o al final de la jornada, sean necesarios para la actividad de la compañía, en este caso, pues eran unos señores que se dedicaban a reparar determinados dispositivos electrónicos que estaban en casa de los clientes, dice, cuando sea indispensable para poder desarrollar la actividad de la compañía, que el trabajador vaya al cliente al inicio de la jornada y vuelva desde la casa del cliente a su casa, ese tiempo debe computarse como tiempo efectivo de trabajo. En este caso, además, el Tribunal Supremo analiza y dice, me es indiferente que formalmente el trabajador tenga un centro de trabajo físico al que está adscrito. Analiza que en el día a día el trabajador no va a dicho centro de trabajo, puesto que la empresa le comunica con antelación a qué clientes tiene que ir y por lo tanto considera que el tiempo, tanto de inicio como de final de la jornada desde el cliente a su casa, debe ser considerado tiempo de trabajo. Esta sentencia es particularmente relevante y yo lo digo porque lo estamos viendo ya con clientes que tienen esta problemática y que la RT ya levanta la mano de, oye, ¿te has enterado que el Supremo ha dicho esto? Para técnicos, ¿no? Técnicos de reparaciones de maquinaria que no pasan por centro de trabajo, directamente me voy al cliente y que directamente del cliente se vuelve a su casa, ¿no? Y en ocasiones con unos desplazamientos relevantes, ¿no? Bueno, pues esta sentencia pues mucho impacto, ¿no? soporta mucho esa petición. Sí, pues sobre todo porque lo que sí que vemos es que es muy contrario a lo que se venía considerando hasta la fecha. Hasta la fecha prácticamente ninguna empresa consideraba ese tiempo de desplazamiento como tiempo de trabajo y ello pues va a cambiar y efectivamente la RLT ahora tiene un soporte bastante fuerte con el que solicitarnos esta petición. O sea, que para aquellos que tengáis técnicos que se desplacen, pues esto va a ser un punto caliente, sin lugar a dudas, en los próximos meses. La siguiente sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de julio del 2021, también en línea con lo que hemos venido comentando sobre el uso del registro horario y que estamos en estos momentos pues muchas empresas asesorando respecto de cómo se debe implementar este registro horario. Pues bien, aquí en la Audiencia Nacional básicamente lo que viene a establecer es, oye, una cosa es implantar un registro horario y otra cosa es que con ocasión de ese registro horario cambies de alguna manera un poco las reglas del juego. En este caso, la empresa, pues al establecer ese registro horario, lo que hace es va un poco más allá y establece pues, que unas determinadas, ese break de 30 minutos que toman los trabajadores como un factor corrector no debe ser considerado tiempo de trabajo, los viajes internacionales no deben ser considerados tiempo de trabajo. Pues bien, esto de alguna manera altera lo que venía estableciendo de facto la empresa hasta la fecha y por lo tanto la empresa considera que esto es la audiencia considera que esto es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. No porque se imponga el registro, sino porque su imposición en fondo altera lo que es que considera hasta entonces tiempo de trabajo en la empresa. Porque va más allá de algo técnico, ¿no? De decir, oye, claro, pues metes tu tiempo, lo cierras, como tienes que hacer es el botón verde y para cerrar es el botón rojo. Pero estamos viendo que en la práctica es lo que sucede siempre, porque cosas que hasta la fecha pues las empresas no habían entrado a valorar en la práctica si debía ser tiempo de trabajo o no, porque no era necesario, pues no se hacía ese registro. Ahora muchas veces pues surgen infinidad de dudas de, oye, y cuando alguien pausa 10 minutos para ir a tomar un café, ¿eso es tiempo de trabajo? ¿No lo es? Bueno, pues todo aquello que hasta la fecha pues, no se venía recogiendo de ninguna manera, pues en esta sentencia la Audiencia Nacional pone el foco en, oye, una cosa es establecer un registro horario y otra cosa es que aproveches, por decirlo de alguna manera, y intentes a la hora de establecer este registro horario, pues esclarecer lo que venía haciendo hasta ahora de manera, digamos, más restrictiva con los trabajadores. Pues, si eso lo vas a hacer, eso es una modificación. Pero en esta sentencia, Isa, y corrígeme si estoy equivocado, que tú lo has visto con más detalle,
la audiencia no se mete en que si los viajes internacionales es tiempo de No. trabajo, ¿no? Que es una de las grandes cuestiones que No. también tenemos con nuestro. Oye, si alguien se va a no sé dónde, el tiempo que está es tiempo de trabajo, ¿no? La audiencia no dice nada, lo que dice es, me has cambiado, antes tú sí que estabas considerando, le dabas un determinado régimen y lo que estás es cambiando, pero no entra a valorar No si entra. sí o si no, ¿no? Efectivamente, los viajes internacionales no entra a valorar. Antes, efectivamente, la empresa consideraba que el desplazamiento hasta el aeropuerto era tiempo de trabajo, luego el viaje no, y entonces ahora eso lo cambia. Sí entra, aunque no de lleno y de manera muy clara, pero sí entra en el factor corrector de los 30 minutos, que también es todas las cosas que siempre decimos, oye, se pueden introducir en las políticas, y la audiencia es un tanto reacia a aceptar este factor corrector. Es verdad que analiza mucho en el caso concreto, pero dicen, oye, si tú... Factor corrector, no estamos hablando de ese elemento, es decir, yo presumo que durante 30 minutos Tú no pausas. no estás siendo operativo, estás hablando con no sé quién, viendo internet o tomándote un par de cafés, ¿no? Efectivamente. Entonces, en este caso, la audiencia dice, oye, tienes que ser coherente. Si tú en tu política de registro haces que la gente registre cuarto de hora cuando se va a la cocina a tomar un café, lo que luego no me puedes establecer un factor corrector de 30 minutos. Y entonces, denota cómo este factor corrector, que a lo mejor en alguna ocasión se ha validado, puesto que digamos que el registro de jornada que establecía era bastante laxo, en este caso, en el que el mecanismo de registro de jornada que implementaba la empresa era bastante más estricto, pues este factor corrector tiene una cabida regular. Y no solo entra, como decía Daniel, a decir, oiga, esto modifica, sino que de alguna manera critica este factor corrector que ha introducido la empresa en su uso de su registro horario. Yo aquí, Isa, no sé si coincides, aquí sí que estoy viendo un poco el proceso distinto que hablamos antes de la audiencia con los tickets restaurant, ¿no? Que empezó con un criterio más restrictivo y lo ha ido flexibilizando. Y aquí las primeras sentencias, que además las vimos aquí en Laboral al Día, empezaron con un criterio más laxo, oiga, la política la acepto, que aceptaron un par de políticas de esto, y ahora está viendo un poquito de decir, oye, esto puede ser una puerta abierta de las empresas para colarme cosas, ¿no? Bueno, sobre todo porque yo creo que efectivamente, o sea, las políticas de registro horario, la mayoría de las empresas lo que están atendiendo es a establecer este tipo de factor corrector y decir, oye, como es imposible controlar si alguien baja a fumar o no, salvo aquellos que tuviesen tornos de entrada y salida, pues este factor corrector se estaba generalizando. Y es cierto que yo creo que la audiencia, sin tener por qué meterse en este caso, porque además no tenía que ser objeto de su enjuiciamiento, sin más tenía que decir que era una modificación o no sustancial, entra y critica de alguna manera este uso de este factor corrector. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo contigo en que va ciñéndose más al caso y va ajustándose un poquito más la Audiencia Nacional a verdaderamente analizar en detalle estos parámetros. Y luego la última, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, también en línea con lo que se había venido estableciendo por el Tribunal Supremo y demás, y una otra pregunta que nos soléis hacer mucho de, oye, sistemas de guardia, sistemas de localización, cuándo es tiempo de trabajo, cuándo no. Bueno, pues en este caso era un trabajador en el cual se considera que tiene 2 pausas de media hora para comer y para parar de descanso durante su jornada, pero la empresa, debido a la naturaleza de su actividad, le dice, oye, tienes que estar disponible y si te llamo, pues en un par de minutos deberías de estar disponible para salir a realizar tu actividad. Pues en esa línea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a señalar y decir, oiga, es tal el sacrificio que tiene que tener el trabajador de estar disponible en tan poco tiempo para la empresa que no se puede considerar que eso no sea tiempo de trabajo. Sin perjuicio de que el trabajador esté comiendo, esa disponibilidad tan inmediata limita tanto la posibilidad de organizar ese tiempo para fines propios que debe considerarse tiempo de trabajo. Es una sentencia muy relevante porque la primera, esta trae causa en una primera que también la vimos en el día de las guardias, si tengo que estar dispuesto, pues esa guardia se considera tiempo de trabajo, ¿no? Pero bueno, es guardia, no todas las empresas tienen guardia, pero aquí estamos hablando de descansos intrajornada. De manera que si aquí se puede decir, oye, mi tiempo, tengo una hora para comer, pero si el trabajador llega a gritar, sí, yo tengo esa hora, pero yo tengo que estar con el teléfono y la empresa espera que si me llaman yo cojo y tengo que, oye Daniel, inmediatamente vente que tenemos esto, puede perfectamente considerar que esa hora puede ser a tiempo de trabajo. Estoy completamente de acuerdo. Es verdad que el supuesto analizado es muy concreto, porque es un señor que tiene una cantina y que no es... a los 2 minutos de que le llamen tiene que estar montado en un vehículo para ir a apagar un fuego. Entonces, estoy de acuerdo en que llevándolo al extremo podría ser el caso y que es verdad que es de las primeras veces que se hace. Pero que no descartemos que hay interpretaciones de brocha gorda. Claro, el TJUE ha dicho esto, por lo tanto vamos a trasladarlo. Bueno, me da igual que sea un fuego a que sea otra cosa, aunque también apagamos fuegos los demás. Efectivamente. Pero vamos, sí, es la primera vez por lo menos que se analiza en tiempo dentro de lo que es la jornada de trabajo. Entonces es relevante
y van en la línea con lo que venía siendo. Oye, cada vez pues los tribunales son más propensos a considerar que todo es tiempo de trabajo. Vamos, las tres sentencias así lo denotan. Y bueno, ya para ir acabando con el resumen ordinario, antes de entrar en nuestro medallero, dos sentencias. Una primera sobre cuestión de traslado. Y bueno, aquí vamos a decir, esta sí nos ayuda un poquito más a tener seguridad jurídica. Esta vamos a darle un aspecto, ¿no? El tema del traslado, siempre la pregunta, oye, ¿qué es traslado? ¿Cuándo es traslado? Y nosotros contestamos, ¿cuándo hay cambio de residencia? Vale, y el siguiente movimiento de ajedrez dice, vale, ¿y cuándo se considera que hay cambio de residencia, ¿no? Y el criterio tradicional que se había utilizado es kilómetros, ¿no? ¿Cuántos kilómetros se produce ese traslado, ¿no? Pues aquí el Tribunal Supremo analiza un caso de que el cambio era de 60 kilómetros, que ya es una distancia ya razonable, porque el criterio más tradicional eran esos 25, 30 kilómetros, y aquí 60 kilómetros dice que no se implica un cambio de residencia y forma parte del jus variandi, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo creo que es una sentencia en la que el Tribunal Supremo va pues analizando y adaptando su doctrina a la realidad, ¿no? En el que cada vez pues vivimos más lejos, en el que 60 kilómetros, pues sí, es una distancia, evidentemente, ¿no? Pero que hay gente que la recorre sin necesidad de un traslado, ¿no? Entonces, bueno, pues ha flexibilizado. Entonces, bueno, nos ayuda que por lo menos tenemos ese parámetro de que el Supremo ha dicho que 60 kilómetros. También es importante que consideramos luego las circunstancias de caso. No es lo mismo 60 kilómetros con acceso a medios de transporte que 60 kilómetros lo colocamos en el medio de los monegros, ¿no? Donde allí, pues ahí es dudoso, ¿no? Porque habrá que analizar siempre las circunstancias de cada caso. Pero tenemos ya por lo menos una referencia kilométrica que nos permite más o menos determinar cuándo estamos en traslado. Y luego una última cuestión, una última sentencia, también de la audiencia, de una cuestión muy técnica y que nos ha traído a maltraer con toda la gestión de los ERES, ¿no? El devengo de las vacaciones en los ERTES, de decir, claro, los ERTES no se devengan esas vacaciones, la dificultad de ese cómputo, o sea, ha sido de las grandes pesadillas, ¿no? Pues si fuese poco, aquí tenemos la sentencia que nos mete otro elemento adicional y dice, oiga, si usted está en ERTE y está en una situación de IT, de maternidad o de paternidad, esto va a primar a los efectos de las vacaciones, de manera que durante ese periodo sí que va a estar devengando vacaciones, de manera que nos encontramos, pues oye, ¿cómo computo las vacaciones? Pues el tiempo que has estado en ERTE no devengas, pero el tiempo que has estado en IT sí. Complejidad. Tiene sentido, pero efectivamente al final es una complejidad añadida. Tiene sentido, nos da seguridad, en el sentido de que pues nos está estableciendo cómo es, pero nos mete un elemento de complejidad a la hora de calcular esto bastante importante. Bueno, con esto terminamos nuestro repaso ordinario y vamos ya a nuestro top, a nuestro medallero, ¿no? Entonces, la medalla bronce, Isa, es tuya. Tribunal Constitucional. Una sentencia que te ha encantado, ¿no? Y que va muy en la línea de lo que hemos hablado de viva la seguridad jurídica, viva que tengamos todo muy clarito y que podamos asesorar a nuestros clientes con una plena seguridad, ¿no? Sí, la verdad es que esta sentencia a mí me parece bastante curiosa. Se había visto otras sentencias de los tribunales que podían ir en esta línea, pero bueno, me parece que genera una ambigüedad bastante relevante. Básicamente, en esta sentencia, el Tribunal Constitucional lo que viene a establecer es que cuando nuestros tribunales de lo social, los tribunales ordinarios, entren a valorar alguna cuestión, algún conflicto que plantea algún trabajador en el cual entre en juego un derecho fundamental del trabajador, en estos casos lo más habitual es el derecho a la no discriminación por sexo en su vertiente de la conciliación de la vida familiar y personal, pues que ese tribunal no ha de estar solo a la legalidad ordinaria, es decir, no ha de estar solo a lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, el convenio, sino que debe de ir un paso más allá y debe analizar toda la cuestión desde una perspectiva constitucional, entendiendo que hay que darle como una primacía a ese derecho fundamental de la trabajadora. Y para que se entienda esto, porque la verdad es que la sentencia es compleja, yo creo que explicando los hechos queda bastante más claro. Esto es una trabajadora que tiene una reducción de jornada, la solicita la empresa accede a la misma, luego solicita que por la conciliación de su vida personal y laboral no trabajar los fines de semana y los festivos en el sistema de guardia que tienen, la empresa también accede a ello, pero de repente, por necesidades de producción, la empresa decide implementar para todos sus trabajadores una distribución irregular de la jornada de trabajo y afecta a esta trabajadora, de tal manera que pues los sábados la señora tendrá que empezar a prestar servicios 1 hora.
Pues bien, la trabajadora impugna esta medida empresarial y básicamente lo que viene el juzgado de lo social analiza desde una perspectiva del Estatuto de los Trabajadores si la empresa tenía motivos organizativos y productivos para llevar a cabo esta distribución irregular y como considera que así es, valida la decisión empresarial y desestima la demanda. Pues bien, lo que viene a decirle el Tribunal Constitucional al juzgado de lo social que enjuició el caso es, oiga, es que usted no solo tenía que haber analizado si la empresa tenía motivos o causas suficientes para implementar esta distribución irregular, sino que tenía que haber visto, en el caso concreto, cómo ello impactaba en el derecho de la trabajadora para conciliar su vida personal y familiar. De tal manera que si existe un impedimento tal para la trabajadora, puesto que los fines de semana no hay colegios, no, el padre a lo mejor también trabaja, o existe otra serie de indicios que hacen pensar que para la trabajadora era imposible conciliar su vida personal si se aceptaba esa medida empresarial, pues que al menos usted debería haberlo ponderado. Y ponderando estos dos derechos, ve si verdaderamente la empresa podía haber llevado a cabo esta medida o no. Es decir, ya no basta con que la empresa se ajuste a la legalidad, sino que tiene que dar un paso más allá y analizar en cada caso concreto cómo puede afectar esto al derecho individual de cada uno de sus trabajadores que puedan estar pues, disfrutando de una reducción de jornada por cuidado de hijo o algún tipo de derecho vinculado principalmente a la conciliación. De nuevo, pues como decía un poco Daniel, nos deja una situación de bastante inseguridad porque, oye, si la empresa tenía esas causas productivas organizativas para llevar a cabo esa distribución irregular, pues hombre, salvo que se viera claramente que lo había hecho para vulnerar el derecho de la trabajadora, entendíamos que la medida debería ser validada. Aquí no es que el tribunal, y por dejarlo claro, no es que el Tribunal Constitucional no valide la medida, sino que básicamente le dice al juzgado social, oye, tienes que ir más allá. No te quedes en el estatuto y en el convenio colectivo, sino ve más allá y mira a ver el impacto que tiene esto en el derecho individual de las trabajadoras. Lo cual, pues, genera bastante seguridad porque las empresas, pues, en cada una de las medidas que adopten, pues, según esta sentencia, parece que tienen que ir a analizar el caso concreto de cada uno de sus trabajadores y cómo ello puede impactar en su conciliación. Importante. Es una sentencia muy relevante porque la van a se va a utilizar Se va a mucho utilizar de contra. para ir más allá y sobre todo también lo que nos va a hacer a nosotros como empresas es que vamos a tener que afinar mucho más en las respuestas y darle la solución más hecha al juzgado de lo social porque como no afinemos en nuestras respuestas, como no afinemos en nuestro planteamiento, el juzgado de lo social puede hacer también un planteamiento muy es que la empresa no me ha justificado esto, pues oiga, yo veo constitucional me ha dicho que tengo que tener esta perspectiva, yo la aplico y fuera, ¿no? De manera que es una llamada de atención para las empresas para que no decimos que haya que cambiar la respuesta, no decimos que si no se puede, pero que tenemos que afinar mucho más en la forma en que vamos a comunicar esa respuesta. La Plata, también sentencia del Tribunal Constitucional y también sentencia de viva la seguridad jurídica y viva mantener los criterios, ¿no? Esta es una sentencia que se refiere a un despido colectivo y para entenderla tenemos que retrotraernos un poquito, tenemos que hacer algo de historia e irnos a la reforma del 2012 cuando se cambia el régimen del despido colectivo, se deja el régimen de autorización administrativa, se lleva al trámite de la consulta con los representantes de los trabajadores y tal. En ese momento, el legislador no quiso darle un gran valor al acuerdo, ¿no? Porque entendía que reforzar el acuerdo lo que iba a suponer es incrementar el coste de la negociación. Si los representantes de los trabajadores sabían, oye, si consigues mi acuerdo, blindas, nadie te lo va a impugnar, nadie nada, pues al final, oiga, te doy seguridad, pero la seguridad tiene un precio, ¿no? Iba a incrementar. Y en ese momento lo que se buscaba es reducir el coste del despido. De manera que dijo, oiga, el acuerdo pues está muy bien que tenga usted de acuerdo, pero no va a decir que las causas existen, no va a decir que los criterios de selección son correctos, de manera que fenomenal. De manera que interpretábamos las empresas, ¿para qué voy a acordar? Si al final este acuerdo lo único es que voy a subir mi mínimo y luego voy a tener a todos los trabajadores por ahí impugnando los despidos, de manera que lo que he hecho es incrementar el mínimo, ¿no? Incrementar ¿Qué ocurrió? Pues que eso era un dislate, eso ha aumentado muchísimo la litigiosidad y al final el Tribunal Supremo, en mi opinión, con muy buen criterio, estableció que la ley no hace prueba de la causa
del acuerdo no hace prueba de la causa, como sí establece expresamente para la modificación sustancial, por ejemplo, pero aunque la ley no lo dice, yo le voy a dar un valor reforzado al acuerdo. De manera que si aquí ha habido un acuerdo con la representación de los trabajadores y entiendo que no ha habido ni abuso de derecho ni dolo y es un acuerdo perfectamente, pues yo voy a entender que la causa concurre y que todo concurre y que no me venga ahora aquí un trabajador individualmente diciendo que si esto o lo otro, ¿no? De manera que de facto con esa sentencia del Tribunal Supremo ese acuerdo volvía a tener ese valor fuerte, de manera que estábamos negociando y decir, oye, me interesa el acuerdo, estoy dispuesto a pagar algo más. ¿Por qué? Porque con esto no voy a tener lo que llamamos los francotiradores que te ponían ahí y dice, vale, he conseguido ahora esto, has pactado 33 días, pues ahora voy yo a ver si consigo más, ¿no? Bueno, pues eso era algo que estaba funcionando y aquí el Tribunal Constitucional en esta sentencia dice, oiga, Tribunal Supremo, usted no puede decir esto. Usted no puede decir esto porque usted está limitando el derecho a la tutela judicial efectiva del trabajador individual. La ley no dice nada de esto. ¿Y usted por qué va a dar ese valor? Si usted dice que esto tiene un valor reforzado y que no se entra a valorar las causas, está limitando las posibilidades de impugnación de un trabajador individual, unas posibilidades que le da la ley, de manera que usted está conculcando el derecho a la tutela judicial efectiva de los trabajadores y el acuerdo usted no le puede dar este valor. ¿Qué significa ahora? Pues que tendremos un acuerdo y no podremos alegar, oiga, las causas, mire, ya tenemos el acuerdo, no. Si hay un despido o hay una impugnación individual, la empresa tendrá que acreditar en cada uno de los procedimientos individuales que la causa concurre y que todo está perfectamente, ¿no? ¿Qué pensamos que va a ocurrir? No hemos tenido todavía ninguna experiencia práctica. Queremos pensar que se va a aplicar un poco de sentido común y tanto por la instancia como por tribunales superiores, aunque no digan claramente el valor reforzado del acuerdo, pero va a decir, oiga, si tenemos acuerdo, pues ya diré yo que no ha quedado acreditado, lo que sea, ¿no? Pero que abre y que esa garantía que nos daba el acuerdo, pues ya la hemos perdido, o al menos como la teníamos antes, con ese parabién o esa protección que te daba el Tribunal Supremo. De manera que por eso también la consideramos una sentencia muy relevante, hace cambiar la doctrina y sobre todo teniendo en cuenta que se nos acercan tiempos en los que pensamos que vamos a tener despidos colectivos, pues es relevante, ¿no? Y acabamos con el Euroisa, contratos temporales, ¿no? Empezamos o terminamos la sesión casi igual que hemos empezado cuando hablamos de la reforma laboral y que hay que acabar con la contratación temporal. El Supremo nos está llenando el camino, ¿no? Efectivamente, vamos, tanto es el caso que es que así incluso lo establece expresamente la propia sentencia. Básicamente, esta no deja de ser una sentencia en la que también viene a reforzar lo que venía diciendo ya el Supremo en los últimos tiempos, intentando limitar la contratación temporal y en concreto los contratos por obra o servicio que venían realizando las empresas. Ya en los últimos tiempos, pues a principios de este año, había dictado una sentencia diciendo, oiga, en aquellos supuestos en los cuales una empresa tiene una contrata y esta contrata se prolonga en el tiempo, no parece que tenga sentido porque se desnaturaliza el carácter temporal del contrato, pues que se pueda vincular un contrato de obra-servicio a dicha contrata. Pero en este caso, el Tribunal Supremo va un paso más allá y básicamente lo que viene a establecer es, oiga, en aquellos casos en los que la empresa, por su objeto social o por su actividad diaria, principalmente se dedique a prestar servicios a terceros a través de contratas, hay de cuestionarse la licitud del contrato de obra-servicio directamente desde el inicio. Es decir, oiga, esas empresas no podrían suscribir contratos de obra-servicio para cubrir esas necesidades de sus contratos de prestación de servicios con terceros. Y básicamente lo que viene a decir el Supremo es, oiga, el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores habilita los contratos de obra y servicio cuando vengan a cubrir un proyecto que tenga como autonomía y sustantividad propia dentro de la empresa. En estos casos en los que la empresa, pues básicamente su actividad normal, ordinaria, del día a día, es tener 5, 10, 15 contratas para cubrir los servicios con terceros, al ser esta la actividad ordinaria, pues no se cumple con ese requisito de autonomía y sustantividad propia y, por lo tanto, no se puede utilizar un contrato de obra o servicio para cubrir esas necesidades y viene a establecer, incluso en línea con lo que decía Daniel, viene a decir, oiga, es que esto es una medida que se tiene que adoptar para paliar uno de los principales problemas que tiene el mercado laboral español, que es la dualidad entre los contratos temporales indefinidos. Y como tal, aunque no sea una cuestión jurídica propiamente dicha, lo establece expresamente la sentencia. Y va incluso más allá y dice,
Somos conscientes de que estas empresas pueden tener necesidades de adaptar su plantilla a las diferentes vicisitudes que puedan surgir en cuanto a su carga de trabajo. Pues bien, el propio Tribunal Supremo en su sentencia dice, pues en esos casos las empresas podrán acudir a diferentes modalidades contractuales en cuanto a fijos discontinuos, tiempo parcial, modificación de condiciones de trabajo e incluso llega a establecer, se podrá acudir a reestructuraciones y ajustes de plantilla porque el propio Supremo ha validado que sea una causa organizativa o una causa productiva el que tú puedas despedir a alguien por un despido objetivo porque se termina el contrato. Ahora bien, eso es una cosa y otra cosa es que podamos ir al contrato por obra o servicio. Bueno, consideramos que es una sentencia extremadamente importante porque de nuevo denota la línea y la tendencia clara que existe a intentar limitar al máximo posible los contratos de obra o servicio y choca frontalmente con lo que se venía venido estableciendo con carácter previo a este año, si bien este año, pues, como decimos, todas las sentencias van en esta línea. Bueno, habéis visto que hemos tenido de todo, sentencias muy interesantes en este trimestre, sentencias relevantes, porque hemos visto cambios de doctrina. Y bueno, veremos cómo acabamos en este último trimestre, en qué línea seguimos, pero bueno, eso ya será para capítulos siguientes en la próxima sesión. Y bueno, para terminar la sesión de hoy, bueno, pues vamos, como se avanzaba, vamos a hacer un poco de analizar esa parte de protección de datos vinculada a las relaciones laborales. Y bueno, por eso tenemos aquí a Andrea y voy a asumir el papel que me gusta tanto. Raquel, voy a hacer de periodista. Voy aquí a empezar yo a preguntarle a Andrea. Luego se enfadan porque dice que a veces que les hago a mis compañeros preguntas complicadas, ¿no? Pero bueno, son las más divertidas, ¿no? Andrea, venga, hago de periodista al cliente, ¿no? Y te voy a empezar a preguntar. Entonces, la primera cuestión, ese consentimiento que le pedimos a nuestros trabajadores, esa clausulita tan grandísima, tan grande que metemos en los contratos de trabajo, esas políticas, en la que decimos, oye, el trabajador consiente la cesión de los datos, el uso de los datos. Con eso, con ese papelito firmado, yo ya me quedo tranquilo y dice, bueno, ya me ha firmado esto el trabajador, yo ya estoy tan ricamente porque lo ha firmado. Yo ya puedo ir a cualquiera y decir, bueno, mire, tengo el consentimiento, aquí lo tengo. ¿Me quedo tranquilo con eso o no? Realmente no. Bueno, empezamos bien, ¿verdad? O sea, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar antes de ir al consentimiento, lo que primero tenemos que hacer es analizar el tratamiento de datos que vamos a hacer. Tenemos que entender muy bien qué datos queremos tratar y cuál es la finalidad. Y una vez tengamos eso claro, pues ya nos vamos a la base legitimadora y luego a lo que nosotros llamamos los principios rectores de la protección de datos. Con la base legitimadora, para una relación laboral, principalmente en lo que nosotros nos podemos basar es en el desarrollo precisamente de esa relación laboral. Y el consentimiento lo deberemos pedir para aquellos tratamientos que no sean estrictamente necesarios, que sean considerados como adicionales, como por ejemplo puede ser la utilización de la imagen de los trabajadores pues, en folletos internos o externos de la empresa o para salir en eventos que se organicen. Entonces, además con el tema del consentimiento sí es verdad que la normativa es muy clara y no te dice que con un consentimiento tú ya puedes hacer lo que tú quieras con esa información. El consentimiento tiene que ser específico y lo tienes que recabar para cada finalidad concreta. Por tanto, habrá que ver para qué necesitamos los datos para ver si el consentimiento inicial que nosotros hemos recabado sirve o hay que preparar uno adicional. Por lo tanto, no sirve, es mejor tener ese consentimiento que no nada, porque entonces se presume que hemos hecho ya como una utilización absolutamente ilegítima, sí, ¿no?, de cualquier datos, algo que podamos acreditar que está muy vinculado, ¿no?, con la relación laboral, sí. Es decir, no tengo ese consentimiento y estoy facilitando los datos a la gestoría para que me haga la nómina, ahí entendemos, aunque no existe consentimiento, es necesario para que yo pueda, ¿no? Pero más allá de cosas que sea obvia, es mejor que tengamos el consentimiento. Es mejor tenerlo, pero sí tenerlo lo más específico posible, porque nos hemos visto también en situaciones en las que se hace un consentimiento genérico en el que no se explica prácticamente nada al trabajador, que también es muy importante el deber de información, como habéis estado comentando también con algunas sentencias y demás. Y al final el problema que nosotros tenemos aquí es la agencia, que la agencia puede considerar determinados tratamientos excesivos. Entonces, el consentimiento sirve, pero tiene que ser lo más específico posible. O sea, que tenemos que ir todo el día casi pidiendo consentimiento para todo, ¿no? Tenemos que ir analizando cada X tiempo, por lo menos una vez al año, que más o menos los tratamientos que estamos haciendo siguen siendo los mismos que hacíamos inicialmente y que no hay que informar ni cambiar
ningún aspecto. Se nota que es abogada, que no soy capaz de decir la... Bueno, la idea que tenemos que quedarnos que muchas veces, y lo que nos decís, no, es que el trabajador me da el consentimiento. Tenemos un consentimiento muy general que nos da una apariencia de que no somos unos piratas y que vamos utilizando el dato de cualquier manera, pero lo que os queríamos transmitir aquí es que ese consentimiento general ya no nos sirve. El consentimiento no es la base legitimadora para el trato del dato, es la finalidad, y esos consentimientos deberán ser muy específicos recibiendo el trabajador información, ¿no? Sí. De manera que es el punto que os queríamos llamar la atención, y que entiendo que esta guía nos lo refuerza, ¿no? Es una Sí. guía que el mensaje manda a las empresas de decir, oiga, no me venga usted el papelito hace 20 años que se lo firmó el trabajador, tienen que ser consentimientos informados y específicos y relativos a una finalidad, ¿no? Justo, sí. O sea, la guía al final lo que plasma son las directrices del reglamento y luego es verdad que lo intenta hacer práctico, pero las pautas que te da son ya siguiendo lo que te marca el reglamento. Has hecho mención cuando estabas hablando antes del derecho a la imagen, ¿no? Ahora se me ocurre. O sea, si algo ha tenido esta pandemia y todo este teletrabajo es la videollamada, ¿no? Estamos todo el día con la videollamada. Ahí es necesario que le pidamos al trabajador cesión de la imagen para participar en esas videollamadas, o ahí no sería necesario. Porque para utilizar la imagen del trabajador sí es necesario que tengamos. Es decir, no nos vale la cláusula general esa de los contratos, no me serviría para utilizar su imagen en la intranet o sacarla en cualquier folleto, ¿no? Sería necesario un consentimiento específico, ¿no? Es decir, otra cosa importante, es decir, utilizamos muchas veces, ya pensamos que tenemos ese consentimiento y a partir, pues ya utilizamos la foto de nuestro trabajador para ponerle en un folleto informativo, para incluso sacarle en la intranet, ¿no? Puede ser, ¿no? O en la web externa. En la web fundamentalmente, o sea, porque es que aparte de la protección de datos, o sea, la imagen es un dato de carácter personal, pero también hay que tener en cuenta que también hay derechos de imagen. Entonces, para el tema de la imagen del trabajador confluyen estas dos normativas, estas dos vertientes, y entonces hay que cumplir con lo que te dice una y con lo que te dice la otra. ¿Lo llevamos a la exageración con la videollamada? Es decir, ¿para una videollamada el trabajador tiene que ceder su imagen o no? ¿Cómo lo ves ahí? Tienes sus dudas, ojo que tienes sus dudas. Es que me parece complicado, o sea, al final no hace falta pedir un consentimiento expreso cuando sea realmente necesario para poder mantener la relación. Entonces, en el tema del confinamiento, cuando no había forma humana de reunirse, sino a través de Zoom o de Webex o de la plataforma que fuera, pedir el consentimiento no es necesario porque es que si no pierdes también, o sea, pierdes la relación, no puede ser todo por teléfono, pero tampoco puedes obligar al trabajador a que sistemáticamente ponga la cámara en todas las videollamadas. O sea, que alguien nos puede decir, pues yo no pongo la cámara porque es más intrusivo, es mi imagen y no podemos hacer de otra manera. Obligarle, desde luego, no se puede. O sea, se trata luego también de hablar con el trabajador, de intentar convencerle. Evidentemente no son llamadas a todas horas y tal, pero que para determinadas llamadas, pues que por favor, pues por la cámara. El caso de la videollamada es muy exagerado, sí. Pero lo que queríamos decir es que esa utilización de la imagen pues va a requerir ese consentimiento específico, incluso para cuestiones tan obvias y quedamos tan por supuestos para un folleto, para la web, para cualquier cosa, se va a necesitar ese consentimiento específico. Sí. Más cosas que se me ocurren. Soy director de recursos humanos, estoy en un proceso de selección. Y, oye, ¿dónde estamos tirando ahora? De redes sociales, ¿no? Voy a tirar de las redes sociales. ¿Puedo utilizar las redes sociales para buscar esa selección o hay algo que tenemos que tomar en consideración? Las redes sociales es un caso particular. Hay que distinguir primero las que son como redes sociales más destinadas al ámbito laboral, como puede ser LinkedIn, del resto de redes sociales como Facebook, Instagram, que hacen referencia pura y exclusivamente a la esfera privada de la persona. Entonces, en relación con LinkedIn, sí puedes acceder al perfil de los candidatos pues para valorar un poco la experiencia que ha tenido, las publicaciones que comparte, hacerte tú una idea un poco de los intereses que tiene esa persona en el ámbito laboral, pero no puedes meterte ni pedirle solicitud de amistad ni obligarla a que te acepte en otro tipo de redes sociales como Instagram o Facebook, para tú ver ahí qué es el tipo de fotos que cuelga o el tipo de eventos a los que técnicamente, yo no debería entrar
en el Instagram, aunque sea público, no debería entrar. Me puedo ir a LinkedIn, que es la red profesional, pero técnicamente, No. salvo que yo le pida el consentimiento al trabajador, oye, estamos en proceso de selección, quiero conocerte más a ti como persona, voy a ver, aunque sea público, quiero ver habría que pedir ese consentimiento. Habría que pedirlo porque, con lo que comentaba antes de los principios rectores, uno de ellos es el principio de minimización del dato y otro el de limitación de la finalidad. Es decir, yo que tengo cuenta en Instagram, lo que cuelgo ahí lo cuelgo única y exclusivamente dentro de ese ámbito. Y yo, o sea, yo no tengo expectativas ni espero que mi empleador acceda a esa cuenta, aunque sea público, porque al final, o sea, yo me leo los términos y condiciones de las aplicaciones y yo sé para lo que estoy colgando mi información. ¿Tu expectativa, Andrea, no puede ir variando con el tiempo? Porque yo hace 5 años podría esperar que nadie entrara en una red social a verme mi perfil, pero a día de hoy no sé si sería un poco iluso decir que no tengo expectativa de que alguien vaya a mirar mis redes sociales. O sea, puedes saber que más o menos cómo funciona y cómo van en este caso, los procesos de selección, pero la expectativa del interesado en este caso concreto tiene poca relevancia si luego viene la agencia o La guía nos dice que no podemos hacerlo, ¿no? La guía nos dice que no podemos, pero es verdad que además tenemos muchas consultas relacionadas con este tema y entonces vemos un poco en plan, pero podría ser, no podría ser. Al final, sí o sí, a día de hoy lo que va a considerar la agencia es que es un tratamiento excesivo y vamos a tener un potencial problema con ellos. Importante que lo tengamos en mente, de decir, ojo, es una cosa que podemos considerar que está, oye, pues mira, estoy viendo el LinkedIn, aparte de ver si tiene un Instagram, a ver cómo es, si le gustan los perros, la bicicleta o lo que sea, pues que eso no lo podemos hacer. O desde luego no lo podemos plasmar en nuestra hoja poniendo los comentarios, ni en teoría se puede basar nuestra decisión final en lo que hemos visto. Que le gustan los perros. Sí, que le gustan los perros o le gusta el tecno, el rap, no. Hemos hablado durante la jornada del registro salarial, del registro horario. ¿Alguna cautela, Andrea, aparte de la cuestión meramente laboral desde el punto de vista de protección de datos? ¿Hay algo que tenemos que tener en consideración? ¿Las empresas tienen que tener en consideración cuando están estos registros, aparte de cumplir con la parte laboral? Sí. Al final ambos registros implican un tratamiento de datos personales, entonces, además del tema de los principios rectores que ya hemos mencionado, pues de informar debidamente a los trabajadores, de tratar sobre los datos estrictamente necesarios, hay que tener en cuenta determinadas particularidades para cada registro. En el tema del registro salarial, estas medidas adicionales van a ser principalmente técnicas, porque al final lo que te establece la normativa es que, o corregidme si me equivoco, es que tú no necesitas plasmar el salario específico de cada trabajador, sino que tienes que recoger unos parámetros. Es decir, tú al final vas a trabajar con información pseudo-anonimizada. O sea, directamente no vas a identificar al trabajador, pero como no haces un proceso de anonimización como tal, podría ser que en determinadas circunstancias esa información pudiese luego dirigirse a cada trabajador. Entonces, en este sentido, garantizar un poco que efectivamente habéis implementado medidas que no permiten la asociación de un salario específico con un trabajador y que es simplemente información agregada, que puede servir para fines estadísticos luego. Y con respecto al registro de jornada, ahí sí los registros van ligados a cada trabajador. Entonces, la única medida especial que habría que tener en cuenta es si el registro de jornada se va a hacer a través de datos biométricos, que está también muy de moda, la huella dactilar desde siempre. He visto algunos también que tienes que poner el ojo para que te detecte al trabajador y tal. Entonces, con ese tipo de medidas, como al final vamos a tratar datos biométricos, que son datos considerados como especialmente protegidos por la normativa, tendríamos que realizar una evaluación de impacto, que al final es como una especie de análisis de riesgos en los que vosotros tenéis que valorar cuáles son las medidas que tenéis implementadas y si existe riesgo de que los derechos más fundamentales del trabajador se puedan ver afectados. Pues, por ejemplo, si por ejemplo una empresa con muchas brechas de seguridad, pues igual no es lo ideal tener este tipo de sistemas, porque al final, si esa información se vulnera de alguna manera o sale fuera del ámbito de la empresa, pues le puede perjudicar al trabajador. Entonces, tener ese aspecto muy en cuenta, el tema de la evaluación de impacto. Y sobre todo que es otro punto analizado por la guía, de manera que la Agencia de Protección de Datos está llamando la atención. Registros horarios, registros de jornada, son aspectos donde se va a manejar mucho dato y es donde voy a tener el ojo, de manera que
que puede haber denuncias por parte de trabajadores o inspecciones Sí. por parte de la agencia porque lo tiene señalado como un punto de que va a prestar atención. Sí, porque cuando empezó el tema del registro de jornada, pues muchas empresas tiraron, pues ya os digo, del tema de la huella dactilar. Entonces se hacía sin ningún tipo de cuidado y cuando la agencia se percató de este tipo de acciones, pues entonces sí es verdad que ha sido muy insistente en la realización de la PIA y en tratar solo los datos estrictamente necesarios. Otra cuestión delicada, ¿no?, que tenemos en nuestro día a día y sobre todo cuando los tenemos, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Denuncias a través de los canales de whistleblowing, ¿no? Los procedimientos de compliance que tienen las empresas, que tienen sus canales de whistleblowing. ¿Qué nos dice aquí la agencia que hay que tener en cuenta desde la perspectiva de protección de datos a la hora de implantar y gestionar un canal de whistleblowing? Pues sí, es verdad que es una cuestión muy relevante porque nuestra propia ley orgánica recoge un artículo específico para regular este tipo de canales. Entonces, lo primero y fundamental, una vez más, es la información al trabajador. O sea, es verdad que si nosotros, ya también hablando de test de proporcionalidad que habéis citado antes, o sea, si nosotros informamos debidamente al trabajador, ese primer escollo más o menos lo solemos tener salvado. Entonces, aparte de informar correctamente, la empresa tiene que decidir si ese canal de whistleblowing se va a gestionar de manera interna o se va a gestionar de manera externa. Porque si se va a gestionar de manera externa implica que al final va a haber una cesión de datos, una comunicación a una tercera empresa ajena a los trabajadores y entonces habrá pues que tener en cuenta, aparte de informar, habrá que tener en cuenta un poco pues elegir un proveedor que nos ofrezca determinadas garantías en cuanto a confidencialidad e integridad de la información. Luego, internamente, cómo gestionar el canal de denuncias interno. Hay que ser muy cuidadoso primero con quién accede a esa información, porque no puede acceder cualquier persona, tiene que haber un grupo de personas especialmente designado a este efecto, que sean los que vayan a tener acceso a las denuncias, porque contiene información siempre muy sensible. Y aparte de determinar las personas que van a acceder, también el tiempo, el periodo de tiempo en el que nosotros podemos tener esa información ahí almacenada. La normativa te habla de 3 meses en los que presupone que a una empresa le da tiempo cuando tiene una denuncia interna a analizarla y a determinar si va a seguir adelante porque hay suficientes indicios o si por el contrario pues ha sido una falsa denuncia o no hay suficiente información como para seguir adelante. Y una vez pasado ese plazo, eliminar la información de ese canal de denuncias interno y si se va a ir más adelante, pues ya gestionarlo por separado y pudiendo ya involucrar a terceras personas que sean necesarios, pues por ejemplo, si se va a poner en conocimiento de las autoridades competentes. Por lo tanto, whistleblowing, ojo, que hay que tenerlo en consideración la protección de datos. Sí. Es importante. Sobre todo, lo más importante para la agencia también es quién accede a esa información. O sea, cuando tú haces la investigación, quién accede directamente a la notificación que llega y luego qué personas necesitas involucrar, qué información les vas a dar a esas personas sobre el hecho. O sea, hay que ser muy, muy cuidadoso con la comunicación de la información. Y venga, que ya vamos terminando. Dos más, Andrea, y estas son muy relacionadas con nuestro día a día de las relaciones laborales. Un despido. Evidentemente, eso lo consideramos despido, incidencia laboral, hay que hacer la carta, todo lo que sabemos de la parte laboral, pero ¿tenéis algo que decir de protección de datos? ¿Qué vais a hacer ahí? ¿Es decisión la empresa? Yo decido, hago mi carta de despido, o también queréis meter ahí el cazo? Ahí hay que meter un poquito, simplemente. O sea, ahí aunque haya terminado la relación laboral, o sea, para nosotros sí es importante y siempre valoramos el tema de qué haces luego con esa información. Porque al final muchas veces lo que haces es dejar la información almacenada y apilada, información que ya no necesitas, que ya no es necesaria en tu día a día. Entonces, la normativa de protección de datos se mete ahí para esa información que ya no necesitas, puesto que la relación laboral se ha extinguido, la mantengas en tus sistemas, evidentemente, porque pueden surgir responsabilidades para la empresa, pero lo mantengas debidamente bloqueado. Que esto lo que implica es que al final hay que meter una serie de medidas en esa información que faculten que nadie pueda acceder a ella, salvo que haya que ponerlo a disposición de jueces y tribunales, fundamentalmente. O sea, tú esa información, cuando el trabajador se va, la dejas guardada bajo llave, por así decirlo, y solo podrías acceder a ella si tienes una eventual responsabilidad o un eventual problema con ese trabajador. O sea, que tenemos que poner medidas específicas o acreditar que esa información no la tenemos tan al acceso como un trabajador que le tenemos en nuestro día a día. Justo. Habrá que acreditar que tenemos unas medidas adicionales. Tal.
Que al final lo más sencillo es registro de accesos también. O sea, controlar que para esa información no puede acceder nadie de la empresa, salvo una persona designada en recursos humanos o alguien importante en ese sentido, y que solo pueda acceder a ellas si hay que ponerlo a disposición de jueces Es un punto y muy tribunales. importante porque cuando se despide a alguien, no solo despido, ¿no? Sino baja voluntaria, cuando alguien Sí. abandona la empresa, pues seguimos manteniendo ahí los datos y a lo mejor no le damos toda la importancia que le está dando a la agencia, ¿no? Que Sí. tenemos que establecer medidas específicas, de manera que es importante que lo tengamos en mente. Bueno, y como ya estamos terminando para dar trámite a preguntas, la última y otra, y esta nos gusta mucho. Nuestro día a día, Andrea, tenemos a nuestra representación de los trabajadores que nos piden de todo, nos piden un montón de información y mucha de ella tiene carácter de dato personal, ¿no? El Supremo ya nos ha dicho, porque antes pues teníamos esa coletilla, ¿no? De decir, no, esto no te lo voy a dar porque es por la ley de protección de datos. Fíjate, la ley de protección de datos lo que nos dice, no te lo puedo dar. El Supremo ya nos ha dicho que casi el dato es algo importantísimo, fundamental, pero el derecho de los representantes de los trabajadores prevalece, el interés colectivo prevalece sobre el individual, de manera que si está justificado que la RT le pide esa información, usted no se puede amparar en el dato. Y además, oiga, los representantes de los trabajadores tienen un deber de confidencialidad, de manera que si lo incumplen ya sancionará a usted. Bueno, eso es desde la perspectiva laboral. Pero al final estamos cediendo, estamos dándole a un tercero, como es la RT, que tiene su deber de confidencialidad, pero estamos cediéndole un dato personal. ¿Qué hacemos ahí? ¿Tenemos que pedir alguna garantía? Cuando se lo damos, tenemos que recordarles, aparte de la confidencialidad, oye, tienes un dato, tienes que establecer las medidas, las mismas que tengo yo para tratar ese dato. Si no me lo acreditas, no te lo puedo dar porque entonces va a venir la agencia y me va a sancionar. O sea, al final, con el tema de los representantes de los trabajadores, lo que hay es una cesión de datos, porque es importante diferenciar en protección de datos quién es responsable del tratamiento, que al final es como el titular de los datos personales, y quién tiene más deber de custodia sobre los mismos, de un encargado del tratamiento, que al final es un mero prestador de servicios. Entonces, en el tema de los representantes de los trabajadores, los representantes actuarían también en calidad de responsables del tratamiento, porque ellos tienen unas finalidades propias e independientes de las que tiene la empresa. Entonces, la comunicación es lícita, pero la empresa, como responsable del tratamiento original que cede o pasa esa información, sí es verdad que puede recordarles y solicitarles que ahora el tratamiento de datos que va a hacer de sus trabajadores tiene que hacerlo conforme a la normativa de protección de datos. O sea, sí puedes solicitar garantías de que van a cumplir con la normativa, pero luego ya el tratamiento que hagan ellos de datos es responsabilidad de ellos y no debería tener que salpicar a la empresa. Imaginemos la situación, no hacen un trato adecuado, ¿seríamos responsables nosotros o no? Porque tenemos esa finalidad, hemos cumplido, hemos hecho una cesión lícita porque respondemos a una obligación legal, ya es responsabilidad del... Es responsabilidad del responsable, del La agencia nos representante de dice los eso, que no es trabajadores. nuestra responsabilidad. La agencia O no, o sea, la agencia luego tiene un criterio muy regular, pero es verdad que al final los responsables nuevos son ellos y son ellos los que han incumplido. O sea, vosotros, en la medida en la que la cesión es lícita, que es lo que os tenéis que preocupar, y de haber solicitado garantías en plan, oye, por favor, recordad que ahora vosotros tratáis los datos y tenéis que hacerlo conforme a la normativa, ahí no hay responsabilidad. Pero en todo caso yo creo, no sé cómo lo ves, de efectos de reforzar nuestra diligencia como empresa, a lo mejor cuando estamos facilitando esa comunicación, estamos facilitando una nota informativa. esa información, pues que siempre poníamos lo de la confidencialidad y vuelvo a hacer en un despido colectivo, facilitamos un montón de documentación a la representación, que siempre tenemos esa coletilla que ponemos confidencialidad de la información, recordamos vuestro deber de confidencialidad, a lo mejor es útil también incluir esa coletilla y decir, vas a ser el nuevo responsable, y tienes que establecer las medidas, ¿no? De manera que si se produce algún uso inadecuado de ese dato, pues si vienen contra nosotros podemos decir, hubo una cesión lícita en un contexto de una obligación y encima yo puse la diligencia, ¿no? Y se lo dije a los representantes de los trabajadores. Sí. Bueno, pues habéis visto cómo
Aquí No la soy tan mala. Nuestros amigos de la protección de datos pues tienen mucho que decir en nuestro día a día. Hemos querido repasar situaciones que a lo mejor no habíamos reparado. Fijaros lo del despido, ¿no? Pues oye, se ha despedido, pues ya, pues no, pues nos están diciendo que hay que tener un trato específico. ¿Doy la información? Pues sí, hombre, la ley me obliga, tengo que dar la información. Ojo que tenemos que tener ciertas cautelas, ¿no? De manera que, bueno, nosotros cuando desde nuestra perspectiva de laboralistas empezamos a ver la guía, pues nos resultó muy interesante y dijimos, Andrea, te tenemos que traer a Laboral al Día para que nos ilustres y que, bueno, las empresas tengan, sobre todo la parte más de laboral, pues tengan esa visión más amplia de lo que puede significar. Pues con esto ponemos fin a la sesión, cumpliendo el horario. No sé si tenemos alguna pregunta aquí en la sala o online. Isa, ¿estás tú bien? No parece que tengamos una pregunta aquí en la sala, nuestros asistentes. Ay, perdón. ¿Se reformó la opción de poder despedir a alguien estando de baja? Ha habido una modificación que se vistió como ya no se puede prohibir, pero básicamente la esencia es la misma. Es decir, el despido sigue sin ser nulo, salvo que estemos en un despido de larga duración, y lo único que nos vamos a encontrar es improcedente, ¿no? Esa modificación o esa reforma no iba en el sentido que se vendió de ya no se puede prohibir en términos prácticos para resumirlo. ¿Y larga duración? ¿Cuánto tiempo? Ahí estamos en el concepto indeterminado de qué es larga duración, ¿no? Las sentencias que hemos estado viendo, pues están hablando yo las que tengo más controladas son 12 meses, o sea, periodos ya largos, ¿no? Sí, va un poco en la línea, no tendría mucho sentido que yo de repente, como no son una nulidad automática, donde le pasan los supuestos, es como montes en casa. O sea, lo que te viene a decir las sentencias no se fijan tanto en si son 10, 12 o 14 meses, sino, oiga, ¿tiene algún sentido que yo ahora despida a este trabajador por algún motivo ajeno a que esté de baja? Tú no puedes despedir a un señor por el hecho de, bueno, como lleva 2 años de baja, si te está servido, te despido. Y es verdad que cuanto más tiempo lleve ese trabajador fuera de la empresa, más difícil es justificar el despido, porque desde luego un motivo disciplinario no vas a tenerlo. Si el señor está fuera, entonces probablemente tendría que irse más por una vía de un despido objetivo y habría que ver hasta qué punto se puede justificar. Entonces, yo mi conclusión ahora de la sentencia es que no es tanto el tiempo, sino cómo puedas justificar el argumento para fundamentar ese despido. Cuanto más tiempo lleve el trabajador fuera, más difícil va a ser encontrar esa causa menos formal en la que ampara el despido. Gracias. ¿Tenemos alguna más? ¿Nos ha entrado alguna por online? ¿No? Bueno, pues con esto cerramos la sesión del día de hoy, agradeciéndoos a los que habéis venido presencialmente, que nos ha hecho mucha ilusión veros. A los que nos habéis atendido online también os agradecemos la presencia. No os pongáis en vídeos, también os hemos agradecido, pero os estamos esperando veros aquí, que nos apetece. Y bueno, las sesiones ordinarias de Laboral al Día en el 21 finalizan hoy. Estamos abiertos a que si hay alguna novedad relevante, si finalmente esa reforma laboral pues se acaba aprobando en algún momento, pues convocaremos a una sesión extraordinaria y en todo caso, bueno, ya os mandaremos el calendario para las sesiones del 2022. Lo he dicho, muchas gracias a todos y esperamos verlos pronto. Gracias.